principio de cuáles son el antecedente de la cooperación. La conocemos hoy en día, esta cooperación judicial internacional ha tenido algunos antecedentes o no, cómo ha sido este desarrollo y también su dinámica. Para ello voy a compartirles la pantalla y ver esta presentación. Y bueno, en cualquier momento quizás pueden levantar su mano si tienen alguna duda o consulta de lo que vaya exponiendo. Voy a compartirles y me van avisando, no sé, aunque sea por el chat, si logran ver lo que estoy compartiendo, me parece que sí. Bueno. Listo. Bien. Como dije, vamos a conversar sobre este tema. Aquí tenemos nuestro temario para poder ubicarnos un poco en en este tópico, ¿no? Que es la cooperación. Veremos un poco de los antecedentes y la evolución de la cooperación judicial e internacional en materia penal, un poco de su concepto y la naturaleza. Luego abordaremos el contexto y el panorama general actual de esta cooperación judicial internacional, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad, el marco normativo internacional y el marco normativo nacional. Bien, ¿qué podemos entender entonces por cooperación judicial internacional y cuál es la finalidad de esta cooperación judicial internacional? Yo estoy segura que dentro de sus labores profesionales, en algún momento se han topado con un pedido de cooperación, ya sea un tema de extradición, ya sea un tema de asistencia judicial internacional. Sé que no es nuevo, al menos algunos conceptos para ustedes debido a su quehacer profesional. ¿Bien? Entonces, lo que entendemos en un primer momento de esta cooperación es, en definitiva, la ayuda que vamos a necesitar de otro Estado, ¿no? En el cual podemos encontrar o solicitar algunos elementos que nos ayude con nuestra investigación. Bien, ¿cuál es la base de toda esta cooperación? Es decir, en un primer momento, y seguramente en algunos textos vamos a encontrar también la definición de una cooperación judicial internacional versus una cooperación jurídica internacional. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, lo que queremos decir es que la denominación correcta sería cooperación jurídica internacional. ¿Por qué? Porque si la llamamos cooperación judicial internacional, la palabra judicial nos lleva a que solamente el órgano jurisdiccional, el órgano judicial puede solicitar asistencia o puede solicitar cooperación. Entonces, por lo tanto, ello no es así. ¿Por qué? Porque no solamente los órganos jurisdiccionales pueden solicitar esta ayuda. Quien puede solicitar esta ayuda depende de cada legislación interna. Lo puede hacer el juez, lo puede hacer un fiscal, hasta lo puede hacer la policía. Bien, entonces, el término amplio y general es la cooperación jurídica internacional. Digamos. Bien, ¿cuál sería entonces la definición de esta cooperación jurídica internacional? Bien, entonces vemos que es el conjunto de todos esos instrumentos legales de carácter internacional en el cual un Estado va a requerir la ayuda, la asistencia de otro Estado, ¿no? ¿Para qué? Para, en definitiva, coadyuvar a nuestra investigación o coadyuvar a un proceso. Bien, esos son en términos generales esa definición. Bien, ¿en qué se apoya la cooperación jurídica internacional? En realidad se apoya en una rama muy importante que es el derecho internacional público. Bien, en el Comitias Gentium, en el momento, si recordamos nuestras clases de Derecho Internacional Público, el Comitias Gentium viene a ser sobre todo la cortesía. Esa cortesía que en algún momento dentro de ese ámbito del derecho internacional fue muy bien utilizada con el tema del principio de reciprocidad. Bien, sin embargo, el Comitias Gentium no genera o no generó un vínculo obligatorio. Bien, era simplemente
lo que es una cortesía, ¿bien? Una cortesía dentro de la diplomacia, etcétera, que tenía un Estado con otro Estado, ¿bien? Pero ello se fue transformando y en base al derecho internacional público, a través de los tratados o convenciones, es que ha ido surgiendo esta cooperación jurídica internacional. Y otro elemento muy importante de la cooperación, es decir, donde descansa esta cooperación también, es la soberanía. La soberanía, ¿no? Es un elemento muy importante dentro de un Estado, pero la soberanía ha ido también transformándose. Lo vamos a ir viendo en los siguientes minutos. ¿Por qué? Porque dentro de la cooperación antes la soberanía era casi totalmente absoluta, es decir, solamente el Estado definía si solamente él podía definir si brinda o no cooperación. Es decir, y lo puede hacer hasta ahora, ¿no? Porque va a ser una decisión gubernamental. Pero esa soberanía ya va a tener otro tipo de componentes y otro tipo de influencias. Y la soberanía se va relativizando. Bien, entonces tenemos estos tres elementos dentro de la cooperación jurídica internacional. La cooperación en realidad se basa en todo lo que es el derecho de los tratados. Hay un sinnúmero de tratados o convenciones sobre los cuales descansa pues esta materia de la cooperación jurídica internacional. ¿Cuál es esa naturaleza de la cooperación jurídica internacional en materia penal? Lo decimos en materia penal, pero ¿es puramente penal o no? ¿Se han preguntado ustedes? En realidad es un híbrido entre otras ramas y entre otras disciplinas. ¿Bien? Por un lado, efectivamente, tenemos que esta cooperación en materia penal, la propia palabra lo indica, ¿no? Vamos a ver algunos ciertos temas penales porque nos referimos a investigaciones o procesos de esa connotación. Pero a su vez también recurrimos al derecho internacional porque nos estamos basando en tratados o en convenios de los que ha firmado cada Estado. Por otro lado, también es administrativo. ¿Y por qué? Porque cada pedido que uno realiza, ya sea de una extradición, ya sea de una asistencia judicial, esta va a ser gestionada a través de ¿qué? A través de Cancillería, a través de las autoridades centrales y van a tener internamente un procedimiento administrativo. Y por otro lado, también tiene una naturaleza diplomática. Bien, una naturaleza diplomática, por ejemplo, en el tema de las extradiciones, que es bastante formal y que tiene como conducto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, entonces, la naturaleza de esta cooperación jurídica internacional es eso. Es un híbrido entre todas estas ramas que les estoy mencionando: penal, internacional, administrativa y también diplomática. Uno de los antecedentes es que la cooperación existe desde hace antes de que se puede decir existiera el Estado moderno, ¿bien? Entonces, uno de los primeros tratados sobre extradición, y no solamente sobre extradición, sino que fue un acuerdo de paz, ¿no? Se denomina el Tratado de Paz de Cádiz entre Ramsés II, ¿no? Que era de Egipto, más los hititas, bien, que era una población, y justamente firmaron este acuerdo de paz, fíjense cuándo, desde el año 1269 a.C. ¿Bien? Y en ese acuerdo de paz va a adoptar varios principios del derecho internacional, entre ellas el principio de reciprocidad, ¿no? Que es uno de los fundamentos también de la cooperación jurídica internacional, pero a su vez también adoptó algunas normas sobre cooperación militar, ¿bien? Y a su vez temas de extradición y de asistencia mutua. Y todo eso en materia penal. Bien, entonces no es algo nuevo la cooperación jurídica internacional, pues en definitiva ha ido mutando, ha ido desarrollándose como lo que hoy estamos conociendo. Bien. Y es que la cooperación ha ido cambiando, ha ido cambiando. ¿Y cómo? Antes la cooperación era totalmente horizontal. ¿Y esto qué quiere decir? Era una relación directa
entre el Estado requirente y el Estado requerido. Bien, ¿y por qué? Porque estamos hablando un poco más, por ejemplo, antes de 1945, por ahí, porque luego de la Segunda Guerra Mundial se creó, ¿no? O se adoptó la Organización de las Naciones Unidas. Y es que a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas se crean otros organismos internacionales satélites, es decir, que dependen de la ONU, bien, y van a ser como intermediarios. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, antes de este nacimiento de esta organización, la cooperación era totalmente horizontal, de un Estado requirente a un Estado requerido sin intermediación de nadie. Era totalmente bilateral y es que además no existían convenciones o acuerdos multilaterales. Todavía la multilateralidad en aquella época no estaba desarrollada como está ahora con el nacimiento de Naciones Unidas. Y por lo tanto también la soberanía era absoluta, es decir, quedaba a libre albedrío de cada Estado si en definitiva brindaba cooperación o no. Entonces, cooperación horizontal entre Estados sin intervención, sin influencia, ¿no? De algunos otros organismos u organizaciones internacionales. Y esto ha ido variando. ¿Y qué encontramos hoy? Hoy la cooperación es esta. Hoy la cooperación es vertical. ¿Y por qué vertical? Vertical porque los estados van a estar enlazados con otras, ¿no? Se puede decir, con otras organizaciones, ¿no? Que tienen también esa misma, se puede decir, esa misma finalidad, ¿no? De cooperar ante determinadas situaciones. Bien, fíjense, tenemos el desarrollo de la multilateralidad. ¿Y por qué multilateralidad? Porque la sociedad también ha ido cambiando. Una sociedad, se puede decir, antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una sociedad que se ha ido transformando, que ahora es totalmente interdependiente, es heterogénea, es globalizada, se necesita la ayuda del otro. Se necesita esta ayuda también con, se puede decir, con algunas otras organizaciones internacionales. Bien. Entonces, aquí, por lo tanto, en esta multilateralidad ha surgido las Naciones Unidas, por ejemplo, ha surgido la Unión Europea. Entonces, que ayudan a qué? Ayudan a que efectivamente esta cooperación sea un poco más fluida, sea un poco más especializada también, nos dan ese soporte, ¿no? En temas de cooperación. Y además, también la soberanía es relativa. ¿Por qué? Porque los estados ya empezaron a suscribir numerosas convenciones multilaterales. Hoy en día es cierto que es importante la firma de tratados bilaterales, pero lo que más predomina en temas de cooperación jurídica internacional es la suscripción de tratados multilaterales, como lo vamos a ver en los siguientes minutos. Y por lo tanto, esta soberanía que era totalmente absoluta se va volviendo una soberanía relativa. Bien, en las decisiones, ¿no? En las decisiones en cuanto a cooperación jurídica internacional. Y a su vez, también en esta cooperación se encuentra otro elemento importante, que es el surgimiento de autoridades centrales, ¿bien? O de autoridades coordinadoras. Sin embargo, en casi todas las convenciones, ya sean multilaterales o los tratados bilaterales, encontraremos la denominación de autoridades centrales. Autoridades centrales, que su propio nombre quiere decir que van a centralizar todos los actos de cooperación, es decir, en una sola autoridad, ¿no? Se va a tramitar todos esos pedidos de cooperación y cada país tiene su autoridad central en cooperación jurídica internacional. En Perú es la Fiscalía de la Nación, en Argentina es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Brasil es el Ministerio de Justicia, en Estados Unidos es el Departamento de Justicia, al igual que en Canadá, en España es el Ministerio de Justicia, casi en Europa, casi en todos los países de Europa, la autoridad central es el Ministerio de Justicia. Entonces, esto va a depender de cada país
y su legislación interna. Bien, entonces, este tipo de cooperación no existía antes. Bien, entonces ese es un gran hito después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahí es que ha ido ya tomando otro cariz la cooperación jurídica internacional. He tomado como referente porque la cooperación jurídica internacional en realidad el gran origen de esta cooperación jurídica internacional, ¿no? Es con la Unión Europea, ¿no? Ustedes saben que yo he tomado como referente a la Unión Europea porque la Unión Europea es una organización internacional, son 27 Estados miembros y nace como una integración económica. Sin embargo, después deciden anular fronteras, esas fronteras físicas, ¿no? Para el libre tránsito de estas personas, pero se dan cuenta que no solamente están liberando sus fronteras para el tránsito de las personas, sino que viene como algo residual, ¿no? Que también la delincuencia va a traspasar sus fronteras. Ante ello, la Unión Europea decide dar importancia a un espacio judicial europeo o un espacio jurídico europeo en el cual en cada país esta cooperación va a ser bastante dinámica. ¿Y cómo? ¿Cómo es bastante dinámica? Aquí les he puesto dos ejemplos de cómo es que la cooperación jurídica se viene desarrollando, por ejemplo, en la Unión Europea. Ellos tienen dos instrumentos muy importantes. Por ejemplo, uno que es la Orden de Detención Europea, ¿no? En el cual estos 26 o 27 países miembros, ¿no? Han determinado que tienen o expiden una resolución, ¿no? o esta orden de detención europea que va a estar vigente para todos los Estados miembros de esta organización para determinados delitos, bien, para determinados delitos. ¿Y qué hicieron con esta orden? ¿Cómo nace esta orden de detención europea? Pues cada Estado tuvieron que deponer parte de su soberanía y tuvieron que modificar también parte de su legislación para poder armonizar ciertas tipificaciones, ¿bien? Y con ello obtener esta orden de detención europea igual y plana para todos los Estados miembros. No sé si algún día llegaremos acá en América a tener una orden de detención americana. Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Porque hay que deponer en realidad mucho en cuanto a los intereses, a la soberanía, ¿no? Y eso que en Europa también no todos provienen de un sistema jurídico romano, ¿no? También existen otros sistemas jurídicos, sin embargo, han sabido pues coexistir para poder llevar adelante ello y luchar contra el crimen organizado que en ese espacio también está bastante fuerte. Y por otro lado, el reconocimiento mutuo de las relaciones judiciales. Por ejemplo, un juez, supongamos de España, puede pedir una resolución, supongamos de un embargo, y ese embargo, en definitiva, esa resolución, ¿no? La quiere ser efectiva en Francia y automáticamente la hace efectiva presentando ese documento o esa resolución y no va a necesitar su homologación, directamente la va a ejecutar. Bien, eso es lo que se llama reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Aquí aún en nuestra área o en esta región todavía no estamos a ese nivel, porque primero hay que homologar ante el extranjero una resolución y luego ejecutar eso. En Europa la homologación ya se eliminó y directamente se ejecuta. Sin embargo, en Mercosur, por ejemplo, les hago la referencia, en Mercosur ya existe el reconocimiento mutuo de relaciones judiciales, sobre todo en materia civil, ¿bien? En materia civil. Entonces, acuérdense que la cooperación no solamente es materia penal, también tenemos materia civil, ¿bien? Pero nuestro tema es de materia penal. Entonces, estos son los instrumentos procesales importantes de la Unión Europea porque ellos han ido siempre a la vanguardia y desde ahí empezó con la Unión Europea la cooperación jurídica internacional. También tienen otros elementos muy importantes que les ayuda a esta cooperación jurídica internacional. Por ejemplo, tienen magistrados de enlace. Hay magistrados europeos que están en Estados Unidos, ¿no? Que están asentados también en otros países como en Francia, en Reino
comida, etcétera, ¿no? Que tienen una función de transmitir consultas, de ayudar con la legislación del otro país. También hay funcionarios de enlace. En Europa o en la Unión Europea, los jueces de un país de Francia con un juez de Alemania se comunican directamente. Bien, hay esa comunicación directa, hay un intercambio de información directa. Esperemos que acá también algún día en la región se pueda llegar a ese nivel de cooperación. Ellos ya lo han logrado, pero ha sido un trabajo arduo, no ha sido un trabajo de la noche a la mañana. Ellos lo vienen trabajando desde la creación de la Unión Europea, desde los años 1956 y 57, pero ha ido también paulatinamente con adopciones de otros tratados en esa región. ¿Bien? Aquí tenemos los países de la Unión Europea. No todos los países de Europa pertenecen a la Unión Europea. Y tenemos el área Schengen, no sé seguramente si algunos de ustedes han viajado a Europa, al extranjero, ¿no? Y llegan a España y libremente pueden pasar a Alemania, libremente pueden irse a Francia, etcétera. Bien, entonces ese es el espacio Schengen, el espacio fronterizo, porque así se llama el acuerdo, ¿no? El Tratado de Schengen. Bien, y solamente la integran 26 países, ¿no? Y la Unión Europea son 27 países. Bien. Ahora, tomando como reflejo ese tipo de cooperación, nos vamos ahora al contexto en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Bien? Un contexto, se puede decir, donde se ha incrementado mucho los delitos transnacionales, ¿no? Y por diversos factores, ya sabemos, la globalización, la tecnología, la fácil movilidad, ¿no? De las personas, ¿no? La delincuencia se va sofisticando también, ¿cierto? Y aquí les presento este mapa mundial de la corrupción, uno de los delitos que ha ido creciendo exponencialmente a nivel mundial. Y este es el índice de corrupción percibida en el sector público del año 2024. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en rojo, en naranja, en amarillo son los que menos corruptos son, mientras los rojos ya son, se puede decir, un nivel de corrupción bastante alto, y los naranjas que, bueno, más o menos están en ese tema. Entonces, y en definitiva, viendo este mapa, vamos a necesitar la ayuda de otros. Sabemos que seguramente ustedes en sus investigaciones o en los procesos tan complejos que llevan, se dan cuenta, han advertido que existen elementos que pueden estar en otros países y por lo tanto pueden necesitar la cooperación jurídica internacional. Bien, ahora el delito pues no solamente se circunscribe de nuestras propias fronteras, ahora todo es transnacional. Bien, este es un mapa sobre, ese es el mapa del crimen organizado, y estamos acá en rojo porque el crimen transnacional ha crecido por diferentes delitos, ¿no? Ya sea corrupción, ya sea tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero, trata de personas, etcétera. Y por lo tanto, en realidad, casi ningún país se salva de ese tipo de delitos, ¿no? Y por lo tanto estamos en rojo, estamos en un rojo más suave, se puede decir, pero todos los países están inmersos en este tipo de delitos, ¿no? Que engloba todo este crimen o los delitos transnacionales. ¿Bien? Y por lo tanto, al ver estos mapas que les he mostrado, es que vamos a necesitar la ayuda del otro Estado. No hay ningún Estado aislacionista que pueda resolver sus problemas de crimen, ¿cierto? Va a necesitar siempre esta cooperación con otro Estado, o no solamente de un Estado, puede necesitar la ayuda de 3, 4 o 5 Estados, ¿cierto? Digamos. Aquí tenemos, pues, estas imágenes respecto a los delitos que ahora en realidad nos estamos enfrentando, ¿cierto? Desde donde nos encontramos.
Tenemos ahí el caso del monstruo, bastante conocido, ¿no? El tema de lavado de dinero, extorsiones, tráfico ilícito de drogas, el Tren de Aragua, delitos cibernéticos también, ¿no? Muchos de ellos ahora, estos tipos de delitos también ha ido creciendo, utilizando datos y medios informáticos, y son delitos que se necesita, ¿no? Bastante, se puede decir, bastante interés del propio Estado que está investigando, así como el interés de otros estados que pudieran estar involucrados, ¿no? El tema de la trata de personas, pornografía infantil y otro delito más que a veces pasa desapercibido, que es aquellos delitos que van contra el medio ambiente y la minería ilegal también. Entonces, tenemos toda esta gama de delitos que, en definitiva, están involucrados como grandes luchadores, se puede decir todos los magistrados, ¿no? Especializados en esta rama. Y por lo tanto, como traspasa fronteras, se va a necesitar esta cooperación. Para ello, en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, define o cuándo nos encontramos en un delito transnacional. Entonces, ¿qué nos indica ello, no? Dice que se comete en más de un Estado, cuando se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, de su planificación, de su dirección o control, ¿no? Se realiza en otro Estado. También cuando se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado. Y finalmente cuando se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. ¿Bien? Entonces, estas son las variables para poder, de algún modo, enmarcarnos dentro de un delito transnacional. Pueden encontrar en el artículo 3, como les repito, de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Vayamos ahora, una vez ya contextualizado, qué es cooperación jurídica internacional, cómo surgió esta cooperación y cuál es el referente, nos vamos ya al marco normativo internacional. Vamos a tener como base también de esta cooperación a principios que son exclusivos o que de algún modo marcan la pauta de la cooperación jurídica internacional. ¿Bien? Por un lado, tenemos el principio de reciprocidad. Este principio de reciprocidad que viene del derecho internacional público, ¿no? Y en palabras fáciles, es que cuando un Estado brinda cooperación a otro, de algún modo le está diciendo, en el día que yo necesite tu cooperación, tú también me vas a tener que brindar la misma ayuda. ¿Sí? Ese es el principio de reciprocidad. ¿Cuándo puedo utilizar este principio de reciprocidad? Cuando entre estos dos estados no se vincule ningún tipo de tratado. Entonces, en palabras sencillas, ese es el principio de reciprocidad. Por otro lado, tenemos el principio de confianza mutua. Este es un principio básico de la cooperación jurídica internacional. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando nosotros solicitamos una asistencia judicial, cuando hacemos algunas consultas respecto de una extradición a la otra autoridad central, etcétera, cuando nos comunicamos con un juez nacional, cuando nos comunicamos con un juez del extranjero, cuando solicito una asistencia judicial, perdón, cuando solicito una ayuda, ¿no? A través del formato de asistencia judicial, hay una parte, por ejemplo, donde dice hechos. Y ahí se relata de qué se trata el delito, cuáles han sido esa cronología, ¿no? Los principales puntos fácticos, etc. No necesito, por ejemplo, acreditar lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque somos funcionarios públicos y la palabra, lo que transcribimos, tiene un peso muy importante para el funcionario extranjero. Bien, y el funcionario extranjero va a creer
todo lo que nosotros le estamos diciendo en ese documento, pero también va a creer lo que le estamos diciendo por teléfono, lo que uno le diga por correo electrónico con relación a ese caso. Esa es la confianza mutua, es vital en la cooperación jurídica internacional. Es importante conocer a nuestros pares, es importante, por ejemplo, si en algún momento ustedes han tenido algún contacto, un tema de cooperación jurídica internacional, o seguramente los fiscales en investigaciones conjuntas con otros fiscales, han habido algún intercambio por teléfono, por WhatsApp, etcétera. Todo lo que se diga es cierto, porque la palabra en otras sociedades con otra idiosincrasia tiene mucha relevancia y mucho peso. Y la confianza mutua en tema de cooperación, ¿no? Se puede decir, más del 80% en un tema de cooperación jurídica internacional. Y esto es vital. Bien. Tenemos el principio de reconocimiento mutuo, como ya les había comentado en algún momento, ¿no? De estas resoluciones que son expedidas por un órgano jurisdiccional y tienen que ser de algún modo ejecutadas o reconocidas directamente en otro órgano jurisdiccional. Es muy importante. Este reconocimiento mutuo, bueno, aún este principio es de cooperación jurídica internacional que se ha venido desarrollando, sobre todo en Europa y también ya en la parte del Mercosur. Bien, aquí en la región, en América, todavía eso está por desarrollarse, ¿no? Quizás de acá a unos años, en un momento, podemos ya concretizar parte de este principio del reconocimiento mutuo. Tenemos el principio de la doble incriminación. Este principio de la doble incriminación está relacionado sobre todo con las extradiciones. Si requiero a una persona por un delito de lavado de activos en el país donde yo voy a solicitar esa extradición, en ese país requerido también tiene que estar tipificado ese delito. No importa la nomenclatura, pero sí la conducta. Bien, inclusive para algunos pedidos de asistencia judicial, que la doble incriminación también debe estar acreditada. ¿Pero para qué? Cuando solicito medidas de segundo grado como los bloqueos de cuentas bancarias, ¿no? Cuando pedimos las incautaciones. Bien, entonces este principio de la doble incriminación también es bastante vital en temas de cooperación jurídica internacional. Por otro lado, tenemos el principio de especialidad. ¿Qué quiere decir este principio? Les comento. Si lo vemos por el lado de las extradiciones, cuando requiero a una persona, por ejemplo, de robo, si requiero a una persona que está en Argentina por el delito de robo agravado, ¿no? Y logro ejecutar esa extradición y lo traemos al Perú para que sea procesado. Bien, pero luego advertimos que hay otro juzgado que lo requiere, supongamos, por falsificación de documentos. Y bien la persona ya está acá en Perú, no lo vamos a poder procesar por el delito, ¿no?, de falsificación de documentos, porque esa persona solamente ha sido extraditada por el delito por el cual se le ha requerido. Ese es el principio de especialidad. ¿Qué tiene que ser el otro juzgado, el otro órgano jurisdiccional? Solicitar una ampliación de extradición. Y así Argentina, ¿no?, va a autorizar esa ampliación y después de esa autorización se va a poder procesar a esa persona por ese segundo delito. Bien, ese es el principio de especialidad en tema de extradición. Para asistencia judicial, ¿cómo aplico este principio? Es, si el despacho A me pide cierta documentación, por ejemplo, bancaria, ¿no?, sobre una persona investigada, se consigue esa información y por otro lado el despacho B tiene una investigación, pero por otros hechos, pero que la información que tiene el despacho A le puede ayudar también a su investigación. Bien, entonces el despacho A no le va a dar ni le va a prestar copias, porque el despacho B le puede pedir, dame por favor copias, ¿no?, de lo que te ha llegado, por ejemplo, del Reino Unido. No, no lo puede hacer, no lo puede utilizar. Tiene que pedir una autorización para que el Reino Unido le diga, bueno, te autorizo a que utilices esa información que yo he brindado al despacho A. Bien, ¿por qué? Porque eso después puede acarrear algún tipo de cuestionamiento por la defensa del investigado. Entonces siempre hay que tener cuidado con el principio de especialidad para esa situación. Bien,
Y por otro lado tenemos el principio de locus regit actum, que quiere decir que es un principio también del derecho internacional público, ¿no? En el cual que todo trámite, ¿no? Todo procedimiento de cooperación jurídica internacional se va a aplicar las leyes, ¿no? Las leyes internas que tenga cada Estado. Bien, entonces estos son los principios sobre los cuales descansa la cooperación jurídica internacional. Bien, una vez que hemos revisado estos principios con los ejemplos que les he mencionado, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas. Bien, esta organización que tiene muchas otras, yo les digo, órganos satélites, que en realidad también son otras organizaciones internacionales, ¿no? Y por lo tanto, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, se han ido trabajando sobre convenciones respecto a cooperación jurídica internacional con determinados delitos que vienen azotando a toda esta sociedad. Bien, la primera convención de esta naturaleza por un delito bastante importante fue por el delito de tráfico ilícito de drogas. Acordémonos en un momento que el tráfico ilícito de drogas estaba en auge, ¿no? En nuestra región, lo que pasaba en Colombia con Escobar, etcétera, lo que venían haciendo también en Italia con el tema del crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos. Entonces, las Naciones Unidas, pues con otros países, ¿no? Como es multilateral, trabajaron sobre esta convención, que es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en 1980. El Perú es suscribiente de esta convención. Y también tiene capítulos sobre cooperación jurídica internacional. Tiene capítulos de extradición, tiene capítulos de asistencias judiciales, etc. Lo mismo sucede con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o más conocida como Palermo, del año 2000. Igualmente, tiene un capítulo de cooperación jurídica internacional, ¿no? Y que seguramente los fiscales de crimen organizado, ¿no? Tienen mucha familiaridad con esta convención. Y por último tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, más conocida como la de Mérida, la del año 2000. Tenemos otra convención, es la Convención sobre el Terrorismo, pero no es una convención. En las Naciones Unidas se expidieron 18 convenciones o 18 convenios. ¿Bien? Y entonces en todos estos, porque en realidad no existe una sola convención de ello, porque tampoco hay un concepto de qué es terrorismo. Bien, entonces, como no existe ese concepto universal, lo que ha hecho Naciones Unidas es describir un poco cómo pueden ser estos actos terroristas. Y esas descripciones las encontramos en estos 18 convenios. Bien, entonces saben que también los terroristas también lavan dinero, ¿cierto? Entonces, en estas 18 convenciones vamos a encontrar temas de cooperación jurídica internacional. ¿Eh? Y cada una de ellas tiene un artículo bastante importante, en todas las vamos a encontrar, en el cual se insta a todos los estados partes que hayan suscrito estas convenciones a prestarse la más amplia cooperación recíproca. Eso lo encontramos en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, en el artículo 7, luego en la Convención contra el crimen organizado, en el artículo 18, y contra la corrupción, en el artículo 43. Todas de ellas dicen que todos los estados se deben comprometer a esa amplia cooperación. Entonces ahí tenemos esos mandatos a los cuales los estados se han suscrito.
¿Y cuál es por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ¿no? Sabemos que es un tema de política internacional por parte de las Naciones Unidas. Se establece también la importancia de la asistencia judicial y toca tangencialmente el tema del lavado de activos y así como la recuperación de activos, ¿no? Es decir, esos bienes ilícitos que en algún momento pueden ser incautados. Y lo hace tímidamente, ¿no? Sin embargo, ya con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿no? Ya hay una tendencia más globalizada y por lo tanto existe, ¿no? Esa concepción o cuando nos encontramos en un delito transnacional, hay una serie de tipificación de delitos, ¿no? Que algunos estados todavía no los tenía, se puede decir, dentro de su código penal y han tenido que reformar su código, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las labores, una de las tareas de los países que han suscrito estas convenciones, ¿bien? Tienen ahí la recuperación de activos, también la creación de mecanismos de examen, tanto también en esta convención como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿verdad? Una convención bastante citada ahora últimamente, en el último decenio, para los pedidos de cooperación jurídica internacional. ¿Bien? Hay aplicación de normas comunes, igualmente la tipificación de delitos, ¿no? Y la creación, pues, de estos mecanismos de examen. ¿A qué me refiero con mecanismos de examen? Es decir, cada estado que haya suscrito estas convenciones, ¿no? Existe un seguimiento respecto a la implementación de estas convenciones, porque de hecho que se debe reformar la gestión de cada Estado, las políticas públicas, ¿no? La gestión pública, también en los temas de cooperación, cómo se ha ido avanzando, ¿no? Cómo es que se aplica los delitos de corrupción, ¿no? Cuántas sentencias se han expedido de parte del Poder Judicial, cuántas investigaciones han habido respecto a corrupción, etcétera. Bien, entonces eso se va evaluando por parte de una comisión de las Naciones Unidas, bien, si es que cada país está cumpliendo con las tareas encomendadas en estas convenciones. Luego tenemos una convención bastante también importante por hoy, que es la Convención contra la Ciberdelincuencia o el Convenio de Budapest, que fue firmada en el 2001, pero recién entró en vigencia para el Perú en el año 2019. Bien, entonces, para todos aquellos delitos, ¿no?, que se cometan por algún medio informal. Y esta convención también, el artículo 3, establecen todos esos principios generales de la cooperación jurídica internacional. Bien, hemos señalado las normas de carácter universal, ¿no? Eh, y ahora vamos a aterrizar a estas normas de carácter regional. Regional con la Organización de Estados Americanos, que importa desde Canadá hasta Chile, ¿bien? Y por lo tanto, la Organización de Estados Americanos tampoco es ajena a toda esta evolución de la cooperación jurídica internacional, porque las Naciones Unidas, como órgano multilateral, universal, marca la pauta para las demás organizaciones internacionales, pero regional, ¿no? Entonces, tenemos todo este paraguas universal y luego tenemos el paraguas regional. Tenemos a la Organización de Estados Americanos que han expedido 3 convenciones importantes, también, como la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, más conocida como la Convención de Nassau. Y aquí les quiero añadir algo importante, ¿no? Si bien esta convención ha sido firmada por todos los países de América, eh, hay una cláusula donde señala que cualquier otro país se puede adherir. Bien, entonces, el único país europeo que se ha adherido a esta convención ha sido la República Checa. Bien, porque con República Checa no tenemos un tratado bilateral propiamente de asistencia judicial internacional.
Y por lo tanto, esta cláusula de adhesión de la Convención Interamericana, ¿no? ha sido válida y ha sido el canal para que República Checa se pueda adherir a esta convención. Y por lo tanto, estamos convencidos que algunos otros países de otras regiones también puedan adherirse a esta convención, sobre todo con los cuales no tenemos tratados bilaterales. Bien. Luego tenemos otra convención interamericana contra la corrupción que en realidad tiene casi las mismas pautas y los mismos principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. También tenemos la Convención Interamericana contra el terrorismo. También ha sido marcada con la tendencia de las Naciones Unidas respecto al financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Entonces aquí tenemos a esta organización regional, ¿no? Que tampoco ha sido ajena a la cooperación jurídica internacional. Bien, entonces ya nos ubicamos en el contexto normativo internacional sobre los cuales nos vamos a mover para temas de extradiciones, para temas de asistencia judicial, para los temas de recuperación de activos, ¿no? Y otros actos de cooperación. Bien, lo importante es situarnos a dónde, ¿no? ¿Dónde vamos, cómo vamos a recurrir a solicitar cooperación a otro país? Siempre nos preguntamos, ¿tendremos algún tratado bilateral? ¿Tenemos otro tratado bilateral? Antes de pasar al marco normativo nacional, les quiero indicar también que hay un principio muy importante dentro del ámbito del derecho internacional, más que todo en el derecho de los tratados. Bien, ¿qué sucede? Tenemos un principio de complementariedad. ¿Qué cosa quiere decir ese principio de complementariedad de los tratados, de las convenciones? Por ejemplo, tenemos un tratado muy antiguo con el Reino Unido o con el Reino de Bélgica, me parece que es el tratado de extradición, supongamos, de 1889, ¿verdad? Es un tratado bastante antiguo y que hasta el día de hoy está vigente. Si nos remitimos al artículo 2 o 3, donde nos dice qué delitos tenemos que entregar en extradición, nos damos cuenta, por ejemplo, que que es una cláusula cerrada. Bien, es decir, hay como 12 o 13 delitos y que por eso nada más podemos extraditar. Sin embargo, de acuerdo al principio de complementariedad de los tratados y las convenciones, ¿no? Nos podemos remitir a las convenciones multilaterales. Es decir, si en un tratado muy antiguo o moderno, donde supongamos no esté tipificado el delito de lavado de activos, o sea, no está como delito extraditable en ese tratado bilateral, pero ese país ha firmado la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, ese tratado multilateral se va a complementar con el tratado bilateral. Bien, entonces se complementa. Ese es el principio de complementariedad de los tratados. Bien, es una función muy importante porque Perú tiene tratados todavía antiguos como el de Bélgica, el del Reino Unido también, que no son números apertos para los delitos que uno desea solicitar para una extradición. Y por lo tanto, con el principio de complementariedad, se recurre a estas convenciones multilaterales. ¿Bien? Bueno, ahora estamos con el marco normativo nacional y tenemos, como siempre, dentro de toda nuestra pirámide de Kelsen, ¿no? Vamos a encontrar en la constitución política. Encontramos normas sobre todo el artículo 37 sobre la extradición, que en la próxima sesión vamos a tocar ya específicamente la extradición, pero aquí les hago mención. Y cómo no, en el artículo 55 y subsiguientes sobre los tratados, ¿no? Porque como ya se han podido dar cuenta que la cooperación jurídica internacional descansa sobre los tratados, ya sea bilaterales o multilaterales, y es importante conocer qué es lo que señala nuestra Constitución en respecto a los tratados, ¿no? Y cuál es la forma de adoptarlas. Por otro lado,
tenemos también cómo es que antes de nuestro Código Procesal Penal, cuál era la situación de la cooperación jurídica internacional. Bien, cómo era, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus normas estaban totalmente dispersas, es decir, no había un cuerpo normativo, ¿no? Que contenga todos estos actos de cooperación jurídica internacional. No se había establecido ninguna autoridad central o alguna autoridad coordinadora. Bien. Luego, solamente se entendía como cooperación jurídica internacional a la extradición, mas no se tenía mucho conocimiento de lo que era asistencia judicial internacional, de lo que significaba un traslado de condenados, lo que podría ser una transmisión espontánea de información, lo que podría ser una denuncia internacional, etcétera. Bien, entonces, solamente cuando teníamos la idea de cooperación jurídica internacional, a la mente se nos venía el tema de cooperación, pero ahora ya no es así. Bien, tenemos en el Código de Ejecución Penal de 1985, tocaba algunos temas como el de traslado de condenados, que vamos a tener una clase específica sobre sobre el traslado de condenados. Y luego tenemos la ley, o se tuvo la ley 24.710 sobre extradición, la cual fue derogada con el decreto Supremo 016-2006-JUS. Bien, entonces ahí tenemos el panorama de la cooperación jurídica internacional, ¿no? Antes de la vigencia del Código Procesal Penal. No sé si tienen alguna pregunta, lo dejamos al final, por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice nuestro Código Procesal Penal? Con la dación del Código Procesal Penal, encontramos el libro séptimo, el famoso libro séptimo de cooperación jurídica internacional. Bien, y ahí se regula todos los actos de cooperación jurídica internacional. Y vamos a encontrar en el artículo 512 o 513, si ustedes dan una revisada a esa parte, van a encontrar cuáles son todos esos actos de cooperación. Y ahí van a encontrar extradiciones, asistencia judicial, van a encontrar también los traslados de condenados, van a encontrar dentro del ámbito de la asistencia judicial la notificación, la declaración de una persona, informes, luego encontrarán también las medidas de segundo grado, como es la incautación, allanamientos, embargos, ¿no? Intervenciones telefónicas, etcétera, ¿no? Entonces van a encontrar ahí todos esos actos que constituyen actos de cooperación. Bien. Y además, en este Código Procesal Penal, en ese libro séptimo, se va a designar a una autoridad central. Bien. Y la autoridad central va a recaer sobre la Fiscalía de la Nación. Bien. Entonces, y en el artículo 512 del Código Procesal Penal van a encontrar las competencias de la Fiscalía de la Nación como autoridad central, ¿no? ¿Qué hace esta oficina? Vamos a ver enseguida, luego les voy a indicar. Y por otro lado, últimamente, hace un mes ya, se expidió el reglamento de actuación de las autoridades en procedimientos de extradición. Bien, tenemos el Decreto Supremo 015-2025-JUS, y ahí se va a regular, ¿no? En este Decreto Supremo el acto exclusivamente de extradición, ¿no? Además, ya se amplía o de alguna manera se aclara, se complementa algunos temas de extradiciones, ¿no? Para el buen manejo de este tipo de procedimientos.
Les decía yo que en este Código Procesal Penal, en el artículo 508, nos indica cómo es que, o cuál es la base de esta cooperación, ¿no? Y nos dice, ¿no? En primer lugar, tienen que aplicar los tratados internacionales, todo acto de cooperación o todo procedimiento todo procedimiento de cooperación jurídica internacional, ¿no? Va a tener como base, se tramitará con los tratados internacionales, ¿bien? Ya sea bilaterales o ya sea multilaterales, ¿bien? Y si no se tiene este vínculo jurídico a través de estos instrumentos convencionales, ¿no? Se puede aplicar el principio de reciprocidad. Bien, es decir, si el Perú solicita asistencia judicial, supongamos, a Tanzania, y no tenemos un tratado, entonces, ¿qué hacemos? Primero, lo que vamos a hacer es un checking de cuál es el delito, ¿bien? No tengo un tratado bilateral con Tanzania, pero es un delito, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas. Pero no tengo tratado bilateral. ¿Qué aplico ahí? ¿Qué es lo que puedo aplicar? Veo si Tanzania ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Y si lo ha suscrito, entonces ese va a ser mi base para solicitar asistencia judicial internacional o para solicitar alguna extradición. Bien. Pero ¿qué pasa si con Tanzania estamos solicitando asistencia judicial por el delito, supongamos, de estafa? Un delito de estafa normal sin que medie ni un medio, perdón, sin que medie algún instrumento tecnológico. Y no tengo un tratado bilateral. Entonces no tengo un tratado bilateral, tampoco hay multilateral, y lo que hago es que justamente solicitar esta asistencia judicial fundamentándome en el principio de reciprocidad. Así es como se aplica el principio de reciprocidad. Bien. Primero verifico si tengo alguna convención multilateral con el otro país y si no, el principio de reciprocidad. Bien, eso lo explica el artículo 508 del Código Procesal. Es decir, si existiere tratado, sus normas van a regir el trámite de cooperación y sin perjuicio de ello las normas del derecho interno y en especial el Código Procesal Penal, ¿no? Que nos va a servir ¿para qué? Para poder interpretarlas, ¿no? Y se puede aplicar en todo lo que no está suscrito en los tratados, ¿bien? Entonces, tenemos en una primera plana a las convenciones, ya sea bilaterales o multilaterales, el principio de reciprocidad y como complemento la legislación interna. Bien, entonces ahí tenemos tres fundamentos jurídicos sobre los cuales podemos tramitar un pedido de cooperación. Les comentaba que el artículo 512 del Código Procesal Penal, ¿no?, designa a la Fiscalía de la Nación como autoridad central. Y también les dije al inicio que no todas las autoridades centrales recaen sobre la Fiscalía o Ministerios Públicos. En los diferentes países van a variar, ¿no? Y eso va a depender mucho de su propia legislación interna. Bien. Y cuando se adopta el Código Procesal Penal, ¿no?, que entra en vigor a partir de febrero del 2006, ¿no?, y esto ha sido gradual en diferentes distritos judiciales, ¿bien? Lo que entra a la par en vigor también es el libro séptimo. Bien, el libro séptimo también entra en vigor en febrero del 2006. Y por lo tanto, se decide que esta autoridad central, que es la Fiscalía de la Nación, debía de algún modo, así está en sus competencias, descentralizar toda esa información y, por lo tanto, en el 3 de febrero del 2006 se expide una resolución que es la 124/2006 y se crea la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradición. ¿Bien? Ahora se llama oficina, ya no es unidad, ahora se llama oficina.
Y justamente esta es una oficina orgánica que depende directamente del despacho de la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque la autoridad central es la Fiscalía de la Nación, es el fiscal de la Nación. Bien, y va a delegarse, puede decir, todas estas funciones como autoridad central a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional. Bien, ¿cuáles son esas funciones? ¿No? El 512 señala, por ejemplo, de hacer un seguimiento de todos los pedidos de cooperación jurídica internacional. Es decir, no solamente nos encargamos de recibir los pedidos, sino también de realizar ese seguimiento tanto dentro del ámbito nacional como del ámbito internacional. ¿Bien? Se presentan las garantías, se está al pendiente de todos los plazos, por ejemplo, en temas de extradiciones también. Si hay un pedido de asistencia judicial, que algún juzgado ha solicitado una declaración de un testigo muy importante a otro país, por ejemplo, para enero del 2026, entonces se está al tanto haciendo ese seguimiento para que el juzgado reciba a tiempo ese acto de notificación, esa declaración, etc. Es decir, hay todo un acompañamiento. También se absorbe consultas. La autoridad central absorbe consultas tanto de las autoridades nacionales, me refiero a todos los magistrados, ya sea fiscales o sea jueces, bien, de todos los niveles, bien, y también se absorbe consultas de las autoridades extranjeras. Hay autoridades extranjeras, por ejemplo, que quieren saber cómo es el sistema peruano, están interesados, han detectado una organización criminal que no solamente están asentados en su país, sino que tiene ramificaciones acá en Perú, entonces quieren saber cómo se hace una asistencia judicial, si el delito está tipificado, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de demora? Y en realidad hay toda, se puede decir también a la autoridad extranjera, no todo este acompañamiento y esta absolución de consultas sencillas y también consultas bastante complejas. Bien, entonces eso permite que la autoridad central también vaya adquiriendo conocimientos de todas las legislaciones, ¿no? De los otros estados en materia de cooperación jurídica internacional. Bien. Y estas funciones, como les digo, pues está en el artículo 512 del Código Procesal Penal. También está al pendiente del cumplimiento de las normas nacionales, internacionales sobre cooperación jurídica internacional, ¿no? A veces, ¿qué sucede? A veces quizás por desconocimiento, perdón, a veces por desconocimiento, no, algunos juzgados no han podido, ¿no? No han podido de algún modo decretar cuál sería el trámite de la asistencia judicial internacional. Espera un momentito, por favor. ¿Tengo un problemita? Se ha paralizado la pantalla, ¿lo ven? ¿Ven que estoy pasando la... A ver, un momento. ¿Se nota que estoy pasando? ¿Sí? Sí, ¿no? Un momentito. Bien, disculpen, a ver, creo que he tenido un problema. Sí, se nota que estoy pasando porque, a ver, bien. ¿Sí? Bien. Doctora Chumbiray, se ha quedado en la diapositiva 3 que dice Marco Normativo Nacional. ¿Así? ¿No ha ido pasando? No, se ha quedado ahí y tenemos la mano levantada de la doctora Rocío Gala y una pregunta en el chat. Ya, está bien. Sí, porque dice que me vayan pasando la voz porque yo veo que estoy en Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, ¿no lo ven?
Porque yo lo veo que lo estoy compartiendo, ¿no? Bien. La doctora Rocío Gala tiene una pregunta. Un momentito. Hola, Sí, doctora Rocío Gala, ¿cómo está? Muy buenas. hola. ¿Cómo está, doctora Selena? Buenas noches. Disculpen, Buenas noches. no podía hablar porque no me daban el pase. Entiendo que recién se activó mi micrófono. Tengo Sí. algunas preguntitas, aprovechando de toda la valiosa información que nos ha brindado. La primera es respecto, ya que tocó el tema del monstruo, con su detención y todo lo que hemos visto por los medios de comunicación, quería saber si, digamos, un fiscal y eventualmente un juez puede dar una orden, el fiscal pedir, obviamente, y el juez otorgar una detención preliminar. eh, Esta solamente tiene validez en el Perú. No puede ser una detención preliminar que trascienda las fronteras, ¿verdad? Eso es como Ujú, primera pregunta porque han surgido varias especulaciones quizás por la información que brinda la prensa de ello, ujú, ¿no? O sea, porque no ujú, es un pedido propiamente de prisión preventiva, sino de detención preliminar. Y en ese ujú, sentido que nos explique también para el tema de la extradición, cuál de estos dos es el requerido, ¿no? Esa es la primera pregunta. ujú, Luego tengo un par de preguntas más. La otra es respecto a la declaración de testigos o imputados que sabemos que están en otros países y si, digamos, es necesario hacer este pedido vía cooperación judicial internacional, porque también es muy sabido que fiscales y jueces optan directamente por coordinar con las defensas y comparten, digamos, el link de conexión y, digamos, no utilizan el canal de la cooperación internacional, pese a que lo dice el código. Eso también sería mi pregunta. Y la última, en cuanto a, digamos, a las redes informales, que seguramente nos dictará más adelante, por ejemplo, la RECTRAN, ¿no? Que sabemos que por el convenio de IAM es la red entre fiscales que investigan trata y tráfico de migrantes, delitos conexos. Quisiera saber si se ha activado un canal así de eficiente, de ágil como la RECTRAM en lo que respecta a la investigación de delitos contra el crimen organizado, extorsiones y demás, porque uno requiere una información así súper rápida, pero no sé si existe un canal informal rápido como la RECTRAM para esta clase de delitos. ujú. Gracias por las respuestas de antemano. Sí, gracias, doctora Rocío Gala, por las preguntas. A ver, en el caso del monstruo y en realidad en cualquier caso, cuando vamos a requerir a alguna persona que está ubicada en otro país, es importante señalar que para solicitar ya la extradición o librar una orden de captura a nivel internacional, ¿no? Esta en realidad se tiene que hacer cuando existe un mandato de detención, ¿no? Surgida por una petición de detención preventiva a nivel nacional. En las preliminares, ¿qué sucede? Han habido que por error, a veces las fiscalías se ha solicitado a través de los juzgados, etcétera, para que se libre una orden de captura a nivel internacional y a veces también por Interpol han subido estas detenciones, pero en realidad eso pone en problemas porque para las investigaciones preliminares ustedes saben que tienen el tiempo bastante cortísimo y por lo tanto no puede tramitarse un pedido de extradición a mérito de una detención preliminar, ¿no? Porque va a trastocar todo el procedimiento y se cae el procedimiento de extradición. Bien, entonces a veces lo que ha sucedido es apurar a la fiscalía para que pase a la siguiente fase y luego de ahí solicitar al juez en temas, se puede decir, recurriendo, ¿no? a los trámites más céleres para que el juez pueda recién expedir o solicitar o llevar a cabo rápidamente una audiencia de detención preventiva, ¿no? Para ese fin.
Entonces han habido ciertos problemas en ello, han sido contados los casos, ¿no? Pero ha habido ese tipo de problema. Entonces siempre se sugiere que en realidad no se debería librar una detención internacional a través de Interpol cuando están las investigaciones a nivel preliminar. Eso es uno. Segunda, en cuanto a la segunda pregunta respecto a las declaraciones de los testigos e imputados, ¿no? Es cierto que algunos jueces, quizás fiscales, no se han puesto en contacto con estas personas y, bueno, han llevado sus declaraciones, etcétera. Bueno, si lo han decidido así, está bien, y que la autoridad central no lo sepa, pues mejor. Bien, porque finalmente pueden tener problemas respecto de ello, porque puede ser de que exista algún abogado que sepa bien de cooperación y pueda de algún modo, ¿no?, cuestionar esas declaraciones, y así sea testigo. Bien, entonces han habido, sí, algunas prácticas, ¿no? Por algunas fiscalías, etcétera. Sin embargo, para nosotros siempre recomendamos que sea por el cauce natural para evitar siempre cualquier cuestionamiento. Bien, entonces ese es en cuanto a la segunda pregunta. Y ojo, también seguramente lo vamos a ver cuando conversemos sobre asistencias judiciales, ¿no? Que no solamente es cursar una asistencia judicial. Hay un acto que es exhorto consular, pero no es un acto de cooperación propiamente dicho, pero es un canal un poco más célebre, ¿no? Entonces, por ahí lo vamos a ir tocando. Bien, y con relación también a la red TRAM y si existe alguna otra red con respecto a este delito de extorsión o de crimen organizado, pues aún no hay esta red eh, propiamente, ¿no? No existe esa red para ese tipo de intercambio, ¿no? Entonces, ojalá que en algún momento sí, yo sé que se viene trabajando, o sea, hay por ahí algunas iniciativas y esperamos que de algún momento se dé porque en la región, lastimosamente, se viene justamente creciendo estos delitos de crimen organizado desde el Perú a otras regiones como Argentina, como Brasil, como Paraguay, etcétera, ¿no? Entonces ya todos los países de esta región están en alerta y trabajar alguna red en conjunto para poder hacer freno a este tipo de delitos con respecto al sicariato y a las extorsiones. ¿Bien? Doctora Gala, no sé si ya he cubierto sus dudas y por ahí veo una mano levantada o en el chat, a ver. Ah, voy a ver aquí en el chat, no sé quién está preguntando. Acá en el chat. Buenas noches, yo tenía una pregunta. ¿Es posible? Perdón, no lo escucho. ¿Aló? No me escucho. Sí, doctor Chávez, muy buenas noches. Ya, buenas noches. Sí. Hace un momento se ha formulado una pregunta por desconocimiento de los jueces y aprovecho en todo caso en base a esa plataforma para consultar lo siguiente. Sí. Con relación a las declaraciones que se puedan brindar a través del Zoom o los medios informáticos en actuaciones jurisdiccionales, no llegué a comprender muy bien por qué tendría un efecto lesivo sobre el derecho de las partes, cuando en muchos de los casos son los mismos abogados quienes solicitan se recaben dichas declaraciones de sus patrocinados que están en otro país, o en su caso de actuaciones con urgencia. Quiero saber hasta dónde abarca esos límites o esos aspectos que pueden resultar controversiales o afectatorios
a los actos jurisdiccionales, posiblemente con sanciones de nulidad. No llegué a comprender justamente el segundo aspecto, cuando se hablaban de, no sé si malas prácticas o actuaciones de los jueces. Gracias. Sí, gracias, doctor. Quizás no me expliqué bien, pero si es a pedido de los abogados, no, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema si es a pedido de los abogados para que sus patrocinados puedan declarar, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema que puedan realizarse estas declaraciones ante los órganos jurisdiccionales, ¿bien? Han habido, sí, otros casos donde no han participado algunos abogados y a veces en algún momento nos hemos enterado por ahí que han declarado, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros normalmente siempre solicitamos que se pida asistencia judicial. Pero como le digo, ¿no? Si el propio abogado ha señalado que su parte está de acuerdo, ha brindado el link, el teléfono, etcétera, y esa comunicación directa, como tal y cual a veces vemos en las audiencias, en los órganos jurisdiccionales a través de cualquier aplicativo, doctor, no hay ningún problema. No hay ningún problema ahí. ¿Bien? Hay que verlo siempre caso por caso, pero por lo general de que nosotros hemos visto, no hay ningún problema cuando el abogado da ese consentimiento con el investigado o el testigo. ¿Bien? ¿Sí? Por acá en el chat había alguna pregunta. A ver, un momentito, me indicaron que había una pregunta en el chat. A ver. Formulario. ¿Tienen alguna otra pregunta mientras busco en el chat? Me dicen de que hay... no encuentro esa pregunta. Le leo la doctora. Mira, es de José Manuel Chávez Luna. Indica, bueno, preconsulta, ¿qué hacer con los pedidos a Venezuela, quien ha cerrado relaciones diplomáticas con el Perú? Sí, ese es un problema latente que lo tenemos hasta hoy. Ha habido en algún momento que se han abierto las relaciones y nuevamente se han cerrado. Tengo entendido que nuevamente se viene solicitando cooperación y poco a poco ya Venezuela nuevamente ha abierto esa cooperación, por si acaso, ¿no? Es un poco lenta, pero ya al menos no está siendo tan cerrada. Hay que tener un poco de paciencia porque en realidad hay países donde la cooperación es bastante nula, ¿no? Cuba, República Dominicana, Venezuela, ¿no? Y si nos vamos también a otros países, por ejemplo, en algunos paraísos fiscales donde las respuestas son de un año, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí, siempre hacemos un estudio, cómo es la cooperación en el otro país, etcétera, cuánto tiempo podemos obtener algún tipo de respuesta. Bien, entonces es así, realmente la cooperación también va a depender de las circunstancias o de la coyuntura que esté pasando en ese país. Bien. Por ejemplo, a veces nos piden asistencias a Ucrania. Ucrania, ustedes saben que es un país que ha pasado por una guerra, ¿no? Y están totalmente, se puede decir, sin todo ese andamiaje administrativo judicial para brindar asistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que devolver o explicar al órgano jurisdiccional, al órgano fiscal de lo que viene pasando. Bien, para que de algún modo pueda tomar o ver o tomar sus previsiones. Eso es lo que sucede a veces. Bien. Tengo una mano levantada de Fernando Samayoa, Gallegos. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí. Sí, doctora, una pregunta. Mire, yo soy de la policía, trabajo en un grupo especial contra el crimen organizado. Actualmente tenemos un caso que lo estamos viendo a nivel, bueno, en realidad este caso de esta persona ya está con sentencia. Tiene 17 años, si no me equivoco, de sentencia, pero su caso está en vista de causa. Yo me he acercado a la fiscalía y al juzgado a ver cuál es el estado de, porque su caso está en apelación. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos información de que este señor continúa delinquiendo en los Estados Unidos. Lo que queremos es que no sé si habrá algún procedimiento para acelerar todo este proceso porque su sentencia de él todavía está en vista de causa, o sea, está en apelación. Pero sin embargo, tenemos información por el trabajo que realizamos con el FBI que este señor continúa pues delinquiendo allá en Estados Unidos. Es más, creo hace 2 días ha sido detenido, pero si lo van a expulsar al Perú y acá no tiene nada.
obviamente porque sigue en este proceso, ¿no? No sé si habrá algún camino tal vez para cortar todos esos plazos. Ya, pero supongo que habrá habido algún requerimiento de parte del órgano jurisdiccional, porque para que exista una sentencia que esté en vista en apelación, el juzgado del órgano jurisdiccional nunca emitió alguna orden de captura a nivel internacional o la ubicación. Me parece un poco extraño que no exista ese requerimiento. Señor Somagno, Quiero, sí, sí, doctora, ¿sí me escucha? sí, No, como le decía, este señor tiene una sentencia, ¿no? O sea, sí, ya su proceso está en vista de causa acá, pero claro, cuando nosotros hemos ido al juzgado, hemos tratado de que este proceso se lleve de la manera más viable porque claro. tenemos información de la policía americana de que él está incluso perpetrando una serie de ilícitos allá en los Ujú. Estados Unidos, pero acá eso es como que acá se cumplen los plazos y hay una serie de trámites burocráticos basados en el derecho a la defensa y todo ese tema. Sino que al tener la información, mi pregunta es, al tener la información de lo que él persiste en su conducta criminal, pero está fuera del país, eh, ¿habrá algún camino que yo le podamos exponer a los jueces que Ujú. de repente acelerar este proceso porque, como le decía, hace 3, 4 días ha sido detenido en los Estados Unidos. Ya, pero ¿y Y por qué ha sido detenido? ¿Por qué ha sido detenido en Estados Unidos? ahorita hay una política por el presidente Trump, creo que a todos Ya, los que por un no tema tienen migratorio, por un tema sí, algo migratorio. así, ajá, Él no sí, tiene pero ninguna orden de captura de parte de ningún órgano jurisdiccional no, peruano. no tiene, o sea, tiene una sentencia, pero ha sido apelada. Sí, Está ya, pero ahorita en así. vista de causa. Ya, porque en realidad debería tener una orden de captura a nivel internacional. No Claro, sé como qué le ha digo, pasado ahí. no, sí, nosotros hemos ido, y no es el único caso, incluso hay otros Ya, casos similares que, por claro. ejemplo, hay otro mucho más grave que está para casación y la casación está en espera de, ya pasó un año, pero en el juzgado me dicen de que tiene que pasar por lo menos 3 años, si no, no lo van a resolver, y ese señor está en España. Y hay casos similares, por eso le preguntaba si existe algún camino para nosotros como Policía Nacional, ¿qué Tal podríamos cual hacer? usted me lo expone, tal cual usted me lo expone, con Estados Unidos se podría esperar lo que es la expulsión de esta persona, que sé que Estados Unidos lo está haciendo un poco más rápido de lo normal. Bien. Y si esta persona es traída vía expulsión, lo ideal es que tenga una requisitoria a nivel nacional, porque bien llega y si no hay ninguna requisitoria, la persona va a ser liberada. Por eso es fundamental y yo tampoco no entiendo muy bien por qué es que no exista ninguna medida contra esta persona sabiendo que está en el extranjero y tiene un proceso acá, que haya sido expedida una sentencia. Y con la persona en España también, bueno, el tema de expulsión sí en España no es tan rápido y en realidad eh, esperar por la expulsión, eso no con España, ¿no? Y también le digo, tampoco, yo creo que ahí hay algún desfase de que por qué no es que existan estos requerimientos internacionales. Ok, Mm, doctora. sí, sí, Gracias. sí. Ujú, bien. Gracias, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Sí. ¿Cómo está? Javier. Buenas noches. Doctora, disculpe. Quería preguntarle, en su experiencia, ¿cuál es el grado de efectividad que tiene la cooperación judicial internacional en la justicia peruana? Ujú. Eso se va a ir viendo y midiendo, por ejemplo, si nos vamos a un rubro de extradiciones, ¿no? Tenemos que hacerlo por rubros, ¿bien? En temas de extradiciones, vamos a tener una clase de ello y hay una cierta demora en presentación de algunos cuadernos de extradición. Salvo que en casos emblemáticos sí hemos sido, bueno, todo el Estado peruano ha sido efectivo en eso, ¿no? En casos bastante emblemáticos. ¿Bien? Por otro lado, en asistencias judiciales, ¿qué sucede con las asistencias judiciales? Igual, en casos emblemáticos se da bastante apoyo y en el sentido que también al otro país le interesa, ¿no? Porque son casos bastante fuertes, son delitos transnacionales que el otro país a quien se le pide la cooperación también tienen interés en esa investigación o en ese proceso.
Claro, pero ello para los otros casos quizás comunes demora mucho más porque es formal. Y por lo tanto, la autoridad central, que es la Fiscalía de la Nación, viene promoviendo lo que es las fuentes informales o redes informales de cooperación, en los cuales se puede obtener mayor información en un plazo mucho más célere, ¿no? Y que además va a ayudar a que quizás se solicite una asistencia, pero más específica, o quizás ya no. Vamos a tener una clase respecto a la cooperación informal, porque hemos advertido, y tal en otros países, que existen muchas fuentes en las cuales podemos recurrir y podemos tener vasta información que puede ser de gran utilidad para las investigaciones o para los procesos. Bien, entonces, cooperación jurídica es formal y como es formal, tiene sus tiempos con los otros países, de acuerdo a su legislación interna, y también nosotros también nos demoramos. Es decir, cuando un país X me pide asistencia judicial, esta asistencia judicial la derivo a un juzgado, ¿no? A otro juzgado, y ese juzgado también se demora, que hay que estar detrás solicitando el estadio, por favor, remitan el diligenciamiento, etcétera. Bien, es por la carga procesal, también es entendible, ¿no? Pero existe, como le digo, de acuerdo a las competencias de la autoridad central, pues estar en el seguimiento del cumplimiento de esos plazos, ¿no? Entonces eso hay que verlo, porque es un todo donde conglomera en realidad no solamente la autoridad central, el Poder Judicial, ¿no? La Fiscalía en sí, y luego en temas extradicionales también tenemos al Ministerio de Justicia. Entonces hay que medir, cuando se hagan ese tipo de medidas, tenemos que utilizar indicadores, ¿no? Pero lo que yo le estoy diciendo en temas extradicionales, estamos trabajando en algunos indicadores y justamente por ello, para que sea efectiva el tema de extradición, es que se expidió ese decreto supremo 015-2025. ¿Para qué? Para que el Estado llegue a tiempo en la presentación de los pedidos de extradición, porque en realidad el Estado peruano se está demorando. Nos estamos demorando mucho en pedidos de extradición y que ha dado, por ejemplo, como resultado, por ejemplo, en Argentina detienen por el ángulo rojo, es decir, por la orden de captura a nivel internacional. Y a veces algunos jueces argentinos dicen, bueno, como Perú se demora, le voy a dar comparecencia, a pesar que el delito es grave, ¿no? Y entonces ya de algún modo no quieren asimilar esa orden de captura internacional inmediatamente, sino que están dando comparecencia. Y esto porque estamos teniendo un antecedente de ciertas demoras y por lo tanto con este decreto supremo 015-2025 como que se está de algún modo dando algunas pautas para que todas las autoridades que intervengan, ya sea el Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio de Justicia, ¿no? Sea mucho más rápido y exista ese compromiso. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, ¿puedo continuar? Me estaban diciendo de que no pasaban las diapositivas, pero yo las veo acá. ¿Están pasando las diapositivas? Díganme, porque ya nos falta poco para terminar. Sigamos. Listo. Yo las veo que pasan. Y va pasando. Vamos a tener la siguiente sesión es de extradición. Y vamos a tocar justamente esos temas, ¿no? De que por qué no llegamos en los plazos convenidos. ¿Bien? Nos quedamos a ver, acá. Este es el decreto supremo que les estaba comentando de algún modo, que se está involucrando más a todas las entidades que intervienen en los procedimientos de extradición para que todo sea mucho más, ¿no? Lo que sucede es que también nuestro procedimiento es mixto, interviene el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. En otros países no interviene el Poder Ejecutivo, solamente el Poder Judicial expide, emite el cuaderno y listo, sin necesidad de una decisión del gobierno, como en Argentina.
En Argentina nos envían los pedidos directamente del juez y no hay ningún otro tipo de procedimiento, ¿no? De la Corte Suprema o de la decisión final del Poder Ejecutivo. ¿Bien? Entonces eso varía mucho. Bien, estamos con las funciones de la autoridad central, ¿no? Decíamos sobre estas competencias que tiene. Control, el control también, ¿no? En cuanto a los plazos, ver el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales, ¿no? La labor que ha hecho la Autoridad Central desde 2006, en un momento pues nadie conocía la Oficina de Cooperación y ya son casi 19 años de existencia de esta Autoridad Central y que en definitiva ha ido ganando también esa confianza por parte del Poder Judicial y también por parte de los mismos fiscales, ¿no? El de poder ayudarlos. Siempre decimos, se dice que la autoridad central es un soporte que se está para ayudar, ¿no? A los magistrados a temas de cooperación jurídica internacional, ¿no? Les podemos brindar las leyes, les damos orientaciones, algunas dudas que tengan, ¿no? Y recibimos llamadas y consultas de todos los niveles, ¿no? De los jueces superiores, también de la Corte Suprema, con los jueces supremos también hemos tenido reuniones respecto a determinados temas de cooperación jurídica internacional, y es eso, ¿no? Porque finalmente la labor no solamente es de una autoridad central, cualquier pedido que se va al extranjero o cualquier pedido que se puede ejecutar acá en cooperación jurídica internacional, ¿no? Es del Estado peruano en sí, ¿no? Bien. Luego de eso, de estas funciones de la autoridad central que recae en la Fiscalía de la Nación, ¿no? De ser, se puede decir, la autoridad central, también hay una parte que se ha adicionado a estas funciones, que es el tema de la recuperación de activos, la recuperación de activos, de estos bienes ilícitos, ¿no? Que estas organizaciones internacionales, ¿no? Han venido sumando, que es la fuerza, se puede decir, ¿no? De toda la puesta en marcha, ¿no? De sus delitos, y por lo tanto lo que se requiere pues es atacar a ese patrimonio delincuencial y por lo tanto incautar y luego decomisar. ¿Bien? Grandes ejemplos, no sé si ustedes han escuchado, la recuperación de activos que se ha tenido con Suiza y con Luxemburgo, que uno de los beneficiarios ha sido el Poder Judicial y también la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Vamos a tener una clase respecto a ese tema de recuperación de activos. Bien, entonces esa función también la tiene la Autoridad Central de Recuperación de Activos desde el exterior. Bien, ahora, tenemos aquí justamente cuáles son esos actos de cooperación, ¿no? Tenemos aquí la entrega vigilada de bienes delictivos. Generalmente cuando decimos entrega vigilada es la entrega esta de drogas, ¿no? Y que se trabaja directamente con la Fiscalía y con la Policía, y aquí también las Fiscalías encargadas y la Policía lo trabajan también directamente con sus pares, ¿no? Es decir, con la Policía extranjera, ¿no? Y por lo tanto, la autoridad central tiene conocimiento de ello para, de algún modo, salvaguardar, se puede decir, este trámite, ¿no? Porque a veces ya está bastante adelantado el trámite de las coordinaciones directas que se pueden hacer. Tenemos el traslado de condenados. El traslado de condenados ahora ya es un trámite administrativo, netamente. Antes intervenía el Poder Judicial. Bien, sin embargo, dada la carga procesal, ¿no? Del Poder Judicial y también de las fiscalías, porque las fiscalías también estaban involucrados en este tipo de trámite, se modificó el Código Procesal Penal en el libro 7º y que sea simplemente un trámite administrativo sin la intervención de estas autoridades, ¿no? Y ahora es mucho más rápido, lo ve solamente la autoridad central con el Ministerio de Justicia. Bien, pero es importante conocer este acto de cooperación. Tenemos la asistencia judicial internacional, bastante utilizado también por las fiscalías y por los órganos jurisdiccionales. Bien, y esto va como les dije en un momento,
que estamos promoviendo las fuentes informales y las redes de cooperación informal, porque hay cierta información que se puede obtener a través no de la cooperación formal, sino de la cooperación informal. Al ser una cooperación informal, no debemos entender de que sea ilegal, algo ilícito, no. Al contrario, ¿no? Podemos ser mucho más céleres en los procesos y en las investigaciones. Y en eso vamos a tener una clase respecto a esos temas de la cooperación informal, porque en realidad la última ratio debería ser también la asistencia judicial internacional. Bien, ahora con la tecnología y todo hay muchas fuentes de información abiertas, fuentes de inteligencia, que les va a permitir un trabajo mucho, quizás más productivo que solicitar una asistencia judicial. De la, mm, de la, de la diapositiva hablamos de los... Bien, entonces ahí tenemos la asistencia judicial internacional, porque es muy formal la asistencia judicial internacional. Ahora, por ejemplo, cuando empezó la Oficina de Cooperación en el año 2006, casi todos los pedidos, por ejemplo, se presentaban vía diplomática. Y la vía diplomática en realidad retarda mucho el trámite. Entonces, en cooperación judicial o en cooperación jurídica, la autoridad central se comunica directamente con las autoridades centrales de los otros países. ¿Bien? Y entonces ahora con determinados países lo que hacemos es enviar esa asistencia judicial, más aún con el tema del COVID, ¿no? Mandarlo vía correo electrónico directamente a la autoridad central y también por correo postal, utilizamos el correo postal de esos que llegan rápidamente de 3 a 5 días, ¿bien? Eso también es un presupuesto, ¿bien? Entonces lo utilizamos con determinados países, ¿no? Y hay otros en que tenemos que recurrir a la vía diplomática. Bien, entonces poco a poco ya tenemos contacto directo con Estados Unidos, con Argentina, con España, ¿no? Con Luxemburgo, con Suiza, con algunos paraísos fiscales también, etcétera, ¿no? Entonces se ha ido modificando ya. Es que, claro, no queremos decir con ello que la función de Cancillería no sea relevante. Claro que es relevante. Sin embargo, en temas de cooperación jurídica internacional tiene que ser bastante expeditivo, ¿no? Y por lo tanto, todos los tratados habilitan a las autoridades centrales a comunicarse directamente con su homólogo y eso facilita mucho la cooperación en los trámites, ¿bien? En los trámites. Y por último, tenemos a la extradición, meramente formal, se puede decir un acto de cooperación de segundo grado porque está en juego la libertad de una persona. Bien, entonces vamos a tener también la siguiente clase, el tema de extradiciones, y vamos a conversar de ello más al detalle. No sé si tendrán alguna pregunta, algún aporte, alguna opinión con relación al tema de hoy día. ¿Bien? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Nos encontraremos el día de mañana. Yo he mandado algunos materiales en esta primera sesión respecto a las normas nacionales y las normas internacionales. En cada sesión les voy a compartir materiales de gran utilidad para que puedan hacer su acompañamiento respectivo con las diapositivas. Las diapositivas las voy a compartir. Como me llamaron así, yo estaba programada para diciembre y de momento a otro estoy aquí, pero es todo un gusto compartir con ustedes. Bueno, entonces no sé si hay más preguntas y si no hay,
Nos vemos en la siguiente sesión, creo que es el día 8. ¿Listo? Sí, doctora Chumiray, es el día 8. Tengo una mano de levantada que es del doctor Lucas Asensio. Marcos. Sí, buenas noches. Sí. Quería preguntarle, en el caso de el IANCAR, ¿cómo se podría manejar el caso de la cooperación internacional, la jurídica internacional? Y de manera similar, ¿no? A otros ciudadanos, sean peruanos o israelíes, ¿no? Que se encuentran en dicho país. Ujú. Sí, nos vamos a adelantar un poquito a la clase, pero así sucintamente, ¿no? Hay países que no extraditan a sus nacionales. Por ejemplo, Israel, Suiza, Canadá. Si hablamos acá en la región, Brasil. Luego en Europa tenemos a Francia. En España no tanto, va a depender mucho, pero España sí entrega nacionales. En algunos casos no, pero ellos son un poco más flexibles, ¿bien? Entonces, siempre a las propias normas internas de los otros países pueden dar alguna salida, ¿no? El pedido de Liancar está en trámite en Israel, ¿no? Entonces, la última palabra la tiene Israel, pero sí, ya se mandó el pedido de cooperación. Bien, todavía está en trámite. Además, sabemos cómo está Israel en estos momentos, ¿no? Tienen una coyuntura bastante difícil y por lo tanto el trámite puede durar un poco más, ¿no? Pero los pedidos de cooperación ya están en marcha. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Aló, Listo. buenas noches, profesora. Eh, Respecto a la repatriación de activos del exterior, ¿cuál es el rol que tiene la cooperación técnica internacional para este trabajo que entiendo que corresponde al Ministerio Público y también a la Procuraduría? Recuperación, me dijo, recuperación de activos, no le logré escuchar. Sí, recuperación de activos, Ah, ya, ¿no? sí, sí. Recuperación de activos en el extranjero. Ujú. Sí, 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 vamos a tener una sesión de ello, pero así también a grandes pinceladas. Fíjese, tenemos, por ejemplo, ¿no? Un pedido de asistencia judicial en el cual se ha embargado una cuenta bancaria porque son bienes ilícitos provenientes, supongamos, de la corrupción, del lavado de activos, etcétera. ¿Bien? Le pedimos al otro país que embargue esa cuenta, se justifica, porque también hay que ser bastante prolijos con ese tipo de pedidos de segundo grado, y el otro país, pues, hace un análisis, embarga la cuenta. Pero ese es un primer paso, porque en realidad para recuperar activos, hay previamente, tiene que haber una orden de decomiso que parte del órgano jurisdiccional, ¿bien? Y esa orden de decomiso, nuevamente, tiene que ser homologada en el otro país donde está embargada esa cuenta. Y entonces, ahí la Oficina de Cooperación, que es la autoridad central, interviene en esa parte de la recuperación de activos, ¿no? Porque lo está haciendo mediante un pedido de asistencia judicial para el decomiso de esos activos. Entonces, el otro país que hace, homologa esa sentencia, ¿no? De decomiso que ha pedido el juez peruano, lo homologa y dice, bueno, ya se decomisa, ¿no? Se decomisa a favor de Perú. Pero no acaba ahí, porque ¿cómo se ejecuta esa resolución extranjera que ordena el decomiso a favor de Perú? Entonces, se tiene que hacer una mesa de negociación, ¿no? Con los países, con Perú y supongamos con Suiza, ¿no? Si los bienes están en Suiza, y Suiza dice, bueno, vamos a devolver este dinero que ya está decomisado a favor de Perú, pero para ello se va a necesitar eh, realizarlo mediante un tratado. Y en ese tratado, ¿no? O sea, en esa negociación, va a estar Cancillería, va a estar la autoridad central o la Fiscalía, ¿no? Negociando el proyecto de ese tratado de cómo se va a utilizar esos bienes o esos bienes delictivos, etcétera. Entonces, la autoridad central interviene en todas las fases de una recuperación de activos, ¿no? Desde la localización, ¿bien? Desde el embargo o el bloqueo de esos bienes, si hablamos de dinero, ¿no? Y luego en el decomiso. Bien, entonces ese es como interviene
la autoridad central en temas de recuperación de activos desde el exterior. ¿Por qué? Porque todo eso se hace mediante un pedido de asistencia judicial. ¿Bien? Y siempre a petición de un juez. Y hay niveles de coordinación también respecto de ello. Vamos a tener una clase sobre ese tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿O ahí acabamos? Bueno, creo que ya no hay más. Y nos encontraríamos entonces en la siguiente sesión donde conversaremos sobre extradiciones. Bien. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y por las preguntas también, porque así nos involucramos más en estos temas de cooperación. Bien, muchas gracias. Nos vemos en la Gracias a siguiente usted. sesión. Es el día 8. Sí, miércoles 8 a las 6 de la tarde. Nos encontramos nuevamente en la sala Zoom. Buenas noches, doctora Chumbiray. Gracias.